Muy bien, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es bonito poder estar nuevamente aquí en este lugar, compartir la palabra del Señor con todos ustedes y esperar que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones durante este tiempo que no nos podemos reunir, pero desde casa podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón y también hacer la voluntad del Señor en todas las oportunidades que Él nos dé para hacerlo. Así que le voy a invitar que pueda buscar en su Biblia, si tiene una ahí a mano, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 11. Nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La palabra del Señor hoy día, si bien es cierto, tiene un énfasis un poco tirándose para el lado del Día del Padre, recordando esta fecha que hoy celebramos. También es para todos, así que no se preocupen aquellos que no son padres, aquellas que no son padres también. Esta palabra es para todos, así que dejemos que el Señor pueda hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Sabemos que tu Espíritu Santo obra en nosotros para llevarnos, Señor, cada día más cerca tuyo, Señor, y cada día a hacer tu voluntad, Dios, a conocer cuál es tu propósito en nuestras vidas y ser llenos en ti, Señor, estar completos en ti. Te damos gracias, Señor, porque creemos que hoy también nos hablarás. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. En este versículo nosotros encontramos que nos dice, si nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas a los hijos, Dios aún nos puede dar cosas mejores, porque Él es un buen o un mejor Padre. Nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que le piden. Y esto es la idea que vamos a ver, ¿cierto? En los capítulos, primeros capítulos de Mateo, donde encontramos que el Señor nos recuerda que cada cristiano, y también a que los que están mirando y son padres puedan pensar en este rol que tienen en su familia, donde cada padre también, y al igual que cada cristiano, tiene la responsabilidad del alcance de sus propias decisiones. Es decir, que el libre albedrío que el Señor nos dio nos da la responsabilidad de aquellas cosas que decidimos hacer. Y esto tiene que ver con nuestra relación con los demás y no solamente con cómo nos llevamos con el resto de las personas, sino en nuestra relación con los demás como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios. ¿Cómo nos estamos relacionando con ellos en calidad de ciudadanos del reino, en calidad de hijos de Dios? ¿Qué es lo que estamos proyectando a los demás? En el capítulo 6, y le voy a invitar que podamos ir viendo algunos pasajes que nos van a dar cierta claridad, ciertas pistas, por decirlo así, de algunos consejos que el Señor Jesucristo nos da en este Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5, pero quiero que veamos desde el capítulo 6 y 7 algunas claves que son muy importantes, donde Jesús nos habla de cómo debemos relacionarnos y nos va a llevar a esto que leímos en el 7:11. Y vamos a comenzar con el versículo 1 al 4 del capítulo 6 de Mateo, donde nos habla de que debemos ser sinceros en dar. Hay una expresión muy popular que es que no debemos ser alumbrados, ¿cierto? Que no debemos alumbrarnos en dar, en este caso. No debemos hacernos notar cuando demos, sino que debemos ser sinceros en dar, porque cuando nosotros nos hacemos notar, quiere decir que a pesar de que tengamos en sí un sentir sincero, puede que en nuestro corazón, en lo más profundo, sí queramos el reconocimiento de otros y por eso lo hacemos notar. No necesariamente es así, pero
puede darse en muchas personas que no den de forma sincera, sino de una forma para recibir el aplauso de los demás, el elogio de los demás, el reconocimiento de otros. En este tiempo donde hay mucha necesidad, nosotros podemos encontrar en la tele que muestran muchos ejemplos de personas que están compartiendo, que están siendo movidos por por la compasión y ellos comparten y buscan y se las arreglan para ir a ayudar a otros. Hay muchos cristianos también que lo están haciendo y por lo general no salen en la tele porque precisamente lo están haciendo de forma anónima o de la forma más anónima posible. Muchos pastores también por redes sociales, por sus redes sociales también lo están haciendo y gloria a Dios por eso. No quiere decir que tengan la intención de hacerse notar, sino que de alguna manera están también compartiendo el evangelio. Pero más allá de todo esto, si son cristianos o no son cristianos y están dando, debemos saber que nosotros debemos dar de forma sincera, honesta, no para ser vistos. Y Jesús lo dice. Nosotros debemos dar no para ser vistos. Por eso hablamos de ser sinceros en dar. También desde el 5 al 15 del capítulo 6 nos habla de ser sinceros en la oración. ¿Podemos no ser sinceros en la oración? Claro que sí. Cuando repetimos cosas que nos aprendimos de memoria, cuando decimos cosas sin sentido real para nosotros, sino que tratamos de impresionar a otros con las oraciones que hacemos, etc. Todo esto nos habla de una hipocresía, como habla Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y lo contrario de esto es la sinceridad, la honestidad, que cuando oremos, dice el Señor que lo hagamos en nuestro cuarto o en nuestro lugar secreto y Él nos recompensará en público. Y hay algo muy importante dentro de lo que es la oración, que Él nos dice que debemos perdonar para ser perdonados. ¿Qué tiene que ver esto con la sinceridad? Quiere decir que no debemos pasar por alto aquellas cosas que Dios no pasa por alto. Que cuando nosotros tengamos algo en nuestro corazón que hemos guardado en contra de otra persona, que a lo mejor esa persona ni siquiera lo sabe, nosotros debemos perdonar antes de ir a la presencia del Señor y a lo mejor pedir y a lo mejor dar gracias y a lo mejor alabar y adorar. Debemos estar a cuentas con nuestro hermano. Por eso nos habla de ser sinceros. De a lo mejor nosotros querer ir y tener nuestro culto normal y hacer de cuenta de que nada está pasando, pero Dios sabe que hay algo mal ahí, que hay algo que no está bien, debemos resolverlo, debemos perdonar, debemos pedir perdón, si es necesario, ir y hablar con aquella persona. Si aún no es el momento, debemos arreglarlo en nuestro corazón y con Dios, hasta que sea el tiempo de poder hablar con aquella persona. Nos habla también de ser sinceros en el ayuno. Desde el versículo 16 hasta el 18 nos habla de que no seamos hipócritas nuevamente y que cuando ayunen no lo hagamos aparentando santidad. Que algunos se dejaban, la cara sucia, andaban como tristes, como cansados por no haber comido, por haber ayunado, para que los demás vieran que estaban ayunando. Pero se refiere prácticamente al no aparentar santidad. En estos tres casos, y hasta aquí nosotros podemos darnos cuenta que Jesús dice, ellos ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para las personas y las personas ya los vieron y ya sintieron esa a lo mejor admiración y ya le aplaudieron. Y el Señor nos dice, eso es todo lo que tendrán. Ellos ya tienen su recompensa, no van a recibir nada del Señor. Cuando nosotros hacemos cosas para los demás, para que los demás nos vean, para el reconocimiento de otros y no de Dios, entonces ya hemos tenido nuestra recompensa y Dios no hará nada más, porque no lo estamos haciendo para Él ni por Él. Lo estamos haciendo
para nosotros mismos, para nuestro ego, para nuestra autoestima, para nuestra inseguridad, para poder armar algo en nosotros que nos ayude a rellenar algo que está vacío, pero no para Dios. Sino que desde el versículo 19 hasta el 21 nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Y esto es hermoso porque comienza a hablarnos de hacer tesoros en el cielo y estos tesoros no son corrompibles, no se desvanecen. Todo lo que podamos hacer sin Dios o que no sea para el Señor, esto va a pasar de un momento a otro. Los aplausos se van a acabar, la admiración va a desaparecer, va a aparecer otro por allá, van a admirar al de allá. Eso es algo vacío. Pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos hacer tesoros en el cielo, que el Señor pueda tomarlo en cuenta, porque eso es lo que vale al final del día. Y nos deja una advertencia del versículo 22 y 23. Dice que aquellos que aparentan ser luz y no lo tienen mayor oscuridad. Y esto quiere decir que lo que hacen tratando de aparentar no solamente son acciones vacías, sino que también al mismo tiempo son un engaño. Por eso hay mayor oscuridad. Aquellos que aparentan ser algo que no son, que tienen apariencia de piedad, pero al final con sus acciones dicen todo lo contrario. ¿Qué nos dice el Señor en el verso 24? Nos dice que debemos ser leales a Dios. El Señor Jesucristo nos dice que debemos ser leales al Señor, no servir a dos señores, que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y al dinero. ¿Y por qué nos habla del dinero? Porque muchos ponemos nuestra confianza en el dinero, en lo que hay, en la cuenta, en cuánto tenemos, en cuánto ahorramos, y con eso estamos tranquilos o no, o nos desesperamos. Pero no está nuestra confianza en el Señor. O está en el Señor, o está en lo que tenemos, en lo que hemos logrado, en nuestros logros, en aquellas personas que se arman a sí mismas, como se dice, que se inventan o reinventan a sí mismas, pero lejos del Señor. No podemos servir a dos señores. O confiamos plenamente en el Señor, o no confiamos plenamente en el Señor. Es por eso que del versículo 25 al 34 nos habla de que debemos buscar primero el reino de Dios y llevar una vida justa, el reino de Dios y su justicia. Porque Él nos dará todo lo que necesitemos. Y esto es la misma idea que leíamos en Mateo 7:11 al principio. Si ustedes, siendo malos padres o siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Busca primero el reino de Dios, lleva una vida justa y todo lo que necesitemos, Él lo va a añadir. Cuando tenemos el corazón dividido o nuestra confianza está dividida, es como si nosotros quisiéramos hacer una cuenta en el banco y simplemente no ir al banco y nunca depositar. Pero cuando pasen los años, ir al banco y cobrar no tiene sentido. Continuamos en el capítulo 7, donde Jesús, desde el versículo 1 al 6, nos dice que debemos dejar la hipocresía y no debemos juzgar a otros sin considerarnos a nosotros mismos. Este es uno de los pasajes más conocidos de estos capítulos, donde nosotros recordamos esta porción que dice que aquellos que juzgan y ven la paja del ojo ajeno, pero no ven el tronco que hay en su ojo. Y es que nosotros muchas veces juzgamos sin considerarnos a nosotros mismos, sin considerar nuestros errores, nuestras debilidades, que también nos hemos equivocado, que tal vez hemos fallado en las mismas cosas que hoy estamos juzgando, y el Señor no quiere eso de nosotros.
como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios, nosotros debemos, como decíamos recién, buscar primero el reino de Dios y llevar una vida justa. Y esto nos debe ser una base, no para justificar nuestro juicio a otros, sino para aplicar la gracia del Señor, el amor que el Señor tuvo con nosotros hacia los demás. Es por eso que nosotros no debemos ser lentos en juzgar, cuidadosos en juzgar. No debemos apresurarnos a emitir un juicio contra los demás, porque lo más probable es que nos equivoquemos y lo más probable es que también haya algo que nos puedan decir de vuelta. Así que no juzguemos, dejemos. El Señor llama a esto hipocresía. Así que tengamos cuidado con juzgar sin considerarnos a nosotros mismos. También del versículo 7 al 12 nos habla de que el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. También este es un pasaje muy conocido, pero a pesar de que podría sonar como obvio, lógico, o algunos podrían encontrar niveles de oración o petición o de clamor, en realidad en el contexto en lo que lo estamos leyendo nos habla de que hay una cosa muy sencilla y muy lógica, que cuando uno pide, recibe, que cuando uno busca, encuentra, y que cuando uno llama, se le abre. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? En esta simpleza de este concepto nos dice que muchos están buscando todas las cosas que ya hablamos, el reconocimiento, tal vez el suplir una necesidad, están buscando a lo mejor el ser llenos o completos en algo, en algún aspecto de la vida, y lo están buscando sin Dios. Pero Dios dice que si pides, recibes. El problema es que muchas veces nosotros tratamos de solucionar nuestros problemas por nuestra cuenta y no pedimos. Por lo tanto, no recibimos. Incluso muchas veces ni siquiera buscamos y por eso no encontramos. Y está de más decir que a veces ni siquiera llamamos a la puerta y le decimos: Señor, necesito, te necesito. El Señor está dispuesto a abrir la puerta, pero a veces ni siquiera llamamos. ¿Dónde está nuestra confianza realmente? Como padres, ¿a quién acudimos primero? ¿A dónde vamos primero? Dice en esta porción que acudir a Dios tiene resultados. Y es por eso que nosotros debemos confiar en el Señor. Debemos poner nuestra confianza en Él. ¿Y cómo se demuestra el poner nuestra confianza en Él? Buscando, llamando, pidiendo. A Dios no le molesta que le pidamos. Al contrario, porque esta es una muestra de fe, una muestra de confianza. Por supuesto, no solamente vamos a pedir cuando estemos delante del Señor, pero a Él no le molesta que pidamos. De hecho, a Él le gusta. Confiemos en el Señor, acudamos a Él en oración. También nos dice el versículo 13 y 14 que dice: muchos van por el camino ancho, ¿cierto? O la carretera que conduce al infierno o a perdición. Pero pocos van por el camino angosto que va a Dios. Y agrega que el camino es difícil. Y sí, el camino es difícil, pero no es imposible. No vamos solos. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos en esta carrera como hablábamos la semana pasada. El camino que es angosto, por supuesto, es menos transitado. Piensa que más o menos un 10% de la población del mundo es cristiana. Un 10%. Una de 10 personas conocen al Señor en todo el mundo. Eso quiere decir que 9 de cada 10 personas están yendo a una eternidad sin Cristo.
el camino es difícil y tenemos en este camino angosto que vamos avanzando con el Señor, con la ayuda del Señor, con la compañía y el poder del Espíritu Santo, tenemos que considerar a aquellos que no están en el camino. Tal vez aquellos que han abandonado el camino. Con gracia. Nos dice también el verso 15 al 20 que el buen árbol es conocido por sus frutos y los frutos son las acciones. Es por eso que conocemos el corazón de las personas a través de las cosas que hacen, las actitudes que tienen, cómo responden frente a los problemas, a las dificultades, a las presiones, o también cómo responden ante los elogios. A veces se conoce más a la persona cuando está en los mejores momentos que en los peores. Pero no debemos actuar con juicio, sino con gracia. Amén. En el verso 21 hasta el verso 23 nos dice que hay que hacer la voluntad de Dios con sinceridad de corazón. El servicio o ministerio que hagamos no importa tanto como la relación personal que debemos tener con el Señor. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, por lógica, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Estamos construyendo, como lo hizo Saúl, monumentos a nosotros mismos. Estamos haciendo, estamos haciendo carrera, no sé. Lo que realmente importa es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y esto no significa solamente que hagamos cosas, sino que, que asistamos a una iglesia, que oremos de vez en cuando, que podamos, tener un bonito pensamiento acerca de las cosas o tratemos de filosofar y arreglar el mundo, pero ahora con el Señor, pero en realidad no tengamos una relación con Dios. ¿Sabes qué nos dice en estos versículos? Que hay algunos que predicaron, hay algunos que hicieron milagros, algunos tal vez, tenían tremendos ministerios, dones, etc. Pero la respuesta de Dios a aquellas personas que no tienen una relación con Él, que no acuden a Él, que no son conocidos de Dios, simplemente Él les dice, nunca los conocí. Él no dice, nunca vi sus obras. Yo no vi que estaban haciendo nada, estaban completamente inactivos. No, Él no dice eso. Él dice, nunca los conocí. Y eso nos recuerda de una forma muy gráfica que al Señor le importa la relación que podemos cultivar con Él, la relación que Él quiere tener con nosotros, de padre a hijo, de Dios a siervo. Él está buscando una relación, sí espera que tengas frutos, espera que tengas obras para demostrar tu fe. Pero no solamente quiere tus obras, no solamente quiere tus acciones, sino que quieres que esas acciones sean motivadas por una correcta fe, por una honestidad de corazón, por un corazón completamente rendido al Señor. Es por eso que debemos recordar y nos hace recordar estos versículos que Él conoce nuestros corazones. Y desde el versículo 24 al 29 nos habla de que debemos construir sobre el cimiento que es Jesucristo, que es la roca firme. Nos habla del necio y del sabio, aquel que construye en la arena y aquel que construye sobre la roca. Hemos hablado varias veces acerca de esto. Pero nosotros debemos recordar hoy día que si el fundamento, nuestra roca firme, nuestro cimiento es Jesucristo, estaremos firmes como Él. Y esto significa poner completamente nuestra confianza en Dios. Poner y descansar en que Él está haciendo lo que Él sabe hacer en nosotros y alrededor de nosotros. Y aun cuando las cosas no parezcan buenas, no parezcan favorables para nosotros, Él
está haciendo su voluntad y debemos permitirle que Él la haga. Nuestra sociedad se enfoca en los logros, en los títulos, en los cargos, destaca los sacrificios que hacemos, pero lo hace para engrandecer a la persona. Siempre está buscando el héroe anónimo, incluso en estas fechas también vemos en la tele muchos ejemplos de personas que ayudan y las comienzan a levantar, y las personas no dicen, bueno, Dios, la gloria sea para el Señor. Por supuesto, muchos de ellos tampoco son creyentes, pero lo que busca la sociedad son héroes, son personas que inspiren personas. Pero lamentablemente muchas veces encontramos que estas personas, años después o tiempo después, tienen sus vidas destruidas, porque toda esa buena intención, toda esa buena motivación que tenían para ayudar, no es suficiente para mantener una vida firme. Solamente lo es el Señor Jesucristo. Solamente en Él tenemos esa fortaleza para nosotros estar firmes. Él es nuestro castillo. Amén. Todo lo que hagamos lejos de Dios está bajo notificación de derrumbe. Así que no seamos necios, no seamos tontos, y construyamos nuestra vida sobre el cimiento de Jesucristo. Nosotros como padres, como hombres, debemos construir nuestra hombría también sobre los cimientos de Jesucristo. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nuestro trabajo y nuestro ministerio. Debemos construirlo en el cimiento de Jesucristo, bajo la palabra del Señor. Debemos hacerlo bajo la voluntad del Señor. Y esto no es solamente oír la voluntad de Dios, sino que hacerla. Lo sabemos, ¿cierto? No basta con ser un oidor, sino un hacedor, como dice Jesús también. Pero tampoco es suficiente solamente hacerla, como hablábamos recién, sino que debemos respaldar nuestras acciones delante de Dios con nuestro testimonio personal y nuestra relación con Él, nuestra relación íntima con Él. Y esto lo van a ver nuestros hijos. Nuestros hijos son los primeros en ver cómo reaccionamos, cómo nos devolvemos, a la casa, después de la iglesia, después de una palabra, qué es lo que nosotros decimos y qué es lo que después hacemos. Nuestros hijos lo ven. Y lamentablemente podemos también, yo creo que muchos de nosotros podemos ver con mucha pena el ejemplo de alguien que vio un mal ejemplo en la iglesia, tal vez en sus padres, donde eran una persona en la iglesia y otra persona en la casa. Y eso los hizo alejarse del Señor. Es por eso que como padres debemos dejar de lado eso de que yo soy el papá y a mí nunca me pasa nada. Todos sabemos que eso no existe. Por eso que el hogar debe convertirse en el lugar donde las relaciones son más sinceras, son más honestas, donde la vulnerabilidad no es un problema, sino que es una excusa para acercarnos más. Lo mismo con el Señor. El Señor nos dice, si tienes necesidad, ven, pídeme, confía en mí, si yo te voy a dar. Si ustedes dan, siendo malos, ustedes dan cosas buenas, imagínense yo que soy bueno, completamente bueno, les voy a dar cosas mejores. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no descansar en Él? ¿Por qué no entregarle todo lo que somos, todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra hombría? Es por eso que debemos entregarle a Dios todos los aspectos de nuestra vida y hacer la voluntad de Dios de manera sincera. Recordando que como padres imprimimos nuestro carácter en nuestros hijos y ellos finalmente tienen que lidiar con eso. Por eso la responsabilidad hoy de cada padre y de cada creyente es
hacer la voluntad de Dios con un corazón sincero, dejando de lado toda hipocresía. Por más que nos duela esa palabra, debemos dejar de lado y reconocer y dejar de lado toda hipocresía y comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios, confiando en el Señor, creyendo que Él tiene el control de todo de verdad, creyendo que Él suplirá todo lo que nos falte de verdad, creyendo que Él es nuestro cimiento, nuestro fundamento de vida. Por eso yo quiero hoy día dejar esta invitación a los padres, a las madres, a los hijos, a todos los que hoy día puedan estar viendo este culto y que puedan reflexionar en esto y entregar todas esas áreas que a lo mejor seguían siendo controladas por nosotros. Seguíamos tal vez construyendo sobre la arena, construyendo sobre nubes para completar algo que nos faltaba. Todas esas cosas que no se las hemos entregado aún a Dios. Todas esas cosas que todavía estaban siendo guardadas, que pensábamos que mostrándolas y mostrándonos vulnerables íbamos a ser un mal ejemplo. Pero el Señor nos dice hoy día, como el mejor Padre del mundo, nos dice: pídeme y yo te voy a dar. Llama y yo te voy a abrir. Busca que vas a encontrar. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti creyendo que tú eres nuestro Padre, creyendo que tú eres el mejor papá, que eres el mejor ejemplo que podemos tener y queremos seguir ese ejemplo también como padres. Queremos seguir, Señor, este camino que tú has mostrado a través de Jesucristo. Queremos, Señor, que tú seas abriendo nuestro corazón, Señor, y ser receptivos a tu palabra, a tu voluntad, para hacerla de forma honesta, Señor, sin aparentar nada delante de nadie. Queremos tener una relación más íntima y personal contigo, Señor. Que tú nos lleves a nuevos niveles, Señor. Que podamos adorarte de una manera que nunca lo hayamos hecho, con la libertad que tú quieres que te adoremos, Señor. Y para eso dejamos todas nuestras máscaras de lado, todas esas corazas de lado, y dejamos todo para tenerte a ti, para alcanzarte a ti, para conocerte más, Señor, para estar más contigo en tu presencia. Padre, gracias, porque sabemos que tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Por eso, Señor, queremos ir a ti en cada situación de nuestras vidas y mostrarle eso a nuestros hijos, que debemos depender de ti, solamente de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Les dejo esta palabra, les dejo también, lean Mateo 6 y 7 y puedan reflexionar más sobre esto que acabamos de oír, y espero que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en todos nosotros. Les bendigo, les bendice el Señor, y feliz día del Padre a todos los padres y a toda la congregación. Que el Señor les bendiga.